Y bueno, esta noche quiero darle la bienvenida a este estudio del Heraldo Televisión a Mario Delgado. Él es presidente nacional de Morena, el partido que hoy gobierna a la mayoría de los mexicanos. Bienvenido, Mario. Gracias, Salvador, por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Muy No, buenas al noches. contrario, gracias por invitar. Oye, Mario, me acuerdo todavía hace unos meses cuando fuiste electo para Morena como dirigente en un proceso muy accidentado, golpeteos, todo lo que ya sabemos que ocurrió. Se hablaba mucho de que el debate era para Morena la decisión de institucionalizarse, de volverse un partido y dejar de ser un movimiento de masas. Hoy te pregunto, a partir de esta elección que acabamos de pasar, con los resultados que ustedes tuvieron, ¿Morena qué es en este momento? ¿Sigue siendo un movimiento de masas o estamos hablando de un partido ya que se encausa hacia la institucionalización? No, es un gran movimiento social, Salvador, que también somos partido político. Sí. Y, digamos, tuvimos muy poco tiempo para procesar muchas cosas. Sí. Nosotros entramos a la dirigencia una vez que estaba iniciado ya el proceso electoral, el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Tuvimos que definir más de 20,000 candidaturas, tuvimos más de 114,000 participantes en nuestro partido, gente que se inscribió para aspirar a algún cargo. Entonces, bueno, salió bien, afortunadamente, con muchas complicaciones, con poco tiempo de la organización interna, pero finalmente lo que sacó adelante a nuestro movimiento fue, primero, la gente, que quiere mucho a Morena, y segundo, el reconocimiento que hay del presidente de la República, el trabajo que pues la gente le reconoce. Se decía mucho que Morena sin López Obrador en la boleta no iba a poder ganar, que todo el voto de ustedes era el voto a favor de López Obrador. ¿Qué demostró esta elección para ti como dirigente del partido? Ese era el gran reto que teníamos, que no llevábamos a Andrés Manuel López Obrador en la boleta, siendo el dirigente histórico de nuestro movimiento, pero logramos transmitir un mensaje que no estaba en la boleta, pero que sí estaba en los hogares de los mexicanos y mexicanas. 7 de cada 10 hogares hoy tienen un apoyo que antes no lo tenían, y básicamente la disyuntiva de la elección, porque además así lo planteó la oposición al unirse en un solo frente, claro, era o que seguía adelante la transformación y por lo tanto los programas del bienestar y demás, o pues regresábamos a la robadera de siempre, ¿no? Tú me dices, Morena sigue siendo un movimiento de masas, pero, a ver, te pregunto, tú hoy como dirigente, después de haber obtenido estos resultados, Mario, ¿dirías que tienes el control total del partido? ¿O hay todavía grupos adentro, tribus, les dicen algunos, corrientes, que están combatiendo? Porque esta turbulencia dentro de Morena también ha mandado un mensaje muy negativo hacia afuera. Mira, la pluralidad de Morena no es su debilidad, por el contrario, es una gran fortaleza. ¿Qué hace falta? Tener mejores reglas y aprender a convivir entre nosotros. Digamos, si por ejemplo hay algunos grupos que quisieran regresar al conflicto interno, sí, que duró más de 2 años y medio y que estuvo a punto de costar la continuidad del movimiento. Evidentemente eso sería un error, que tenemos que reorganizar nuestro partido, por supuesto. Tenemos que renovar las dirigencias en los estados, tenemos que abrir la afiliación, tenemos que credencializar, tenemos que renovar nuestro Consejo Nacional, las carteras del CEN que nos hacen falta, en fin, digamos, dar la vida partidaria. Pero lo más importante, y que fue clave también en esta elección, sí, es recordar que la fuerza de Morena es la gente, es el pueblo organizado. Y eso se hizo bien en esta elección. Regresamos a organizar a la gente, hicimos un gran trabajo de promoción del voto y defensa del voto, que eso contribuyó a los resultados que vimos. Este avance que logran a nivel de votación y territorial en estas elecciones es innegable. Van a gobernar a partir de septiembre, octubre de este año, 17 estados de la República, más, sí, de la mitad. Más de la mitad de las entidades del país. Congresos locales, tienen una presencia muy importante en el Congreso Federal, hoy son mayoría simple en la Cámara de Diputados y también en el Senado, pero hubo reveses, Mario. El caso de la Ciudad de México es innegable que tuvieron un retroceso. ¿Qué le dice a Morena este voto en contra en la Ciudad de México, que no es menor para ustedes porque es el bastión político más importante? Y también, ¿quién sería responsable de estas derrotas? ¿Quién asume? Porque la victoria pues tiene muchos padres, dicen, pero la derrota es huérfana. Bueno, primero decir que hay un avance muy importante en el país, ¿sí?, de nuestro movimiento. Ganamos 11 de 15 gobernaturas, Salvador. Al PAN le tomó más de 70 años gobernar en 11 entidades, lo que Morena ganó la tarde del domingo
6 de junio. De ese tamaño es el crecimiento de nuestro movimiento, que como decías, más los 6 que gobernamos, la mayoría de las entidades ahora estará gobernada por Morena. Tenemos mayoría en 19 congresos estatales y tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados. Crecimos un 30% más de municipios gobernados por Morena en comparación con lo que ganamos en el 2018. Es decir, el mensaje es muy contundente. La gente quiere que siga adelante el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos en la ciudad, sí, perdimos la mitad de la ciudad. Es un mensaje contundente de la gente con nosotros porque esta ciudad es de izquierda, tiene una vocación histórica de izquierda. Entonces, pues nosotros tenemos que ser receptivos, entender muy bien lo que pasó y ponernos a trabajar para recuperar cuanto antes. Yo creo que sería un error buscar culpables. Creo que es un fenómeno donde influyeron varias situaciones que hay que entender muy bien. Por ejemplo, te doy uno. En todo el país, la suma del PRI más PAN más PRD, lo que valían individualmente, y una vez que se sumaban, esa suma restaba. Es decir, la alianza valía menos que lo que valían de manera individual. Y aquí en la ciudad fue el único lugar del país que tenemos registrados donde esa suma sí fue más. se mantuvo. Eso es algo que tenemos que entender muy bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los capitalinos o la mitad de ellos les deciden darle la espalda a Morena? ¿Cuál es tu lectura? O sea, el presidente lo leyó como que las clases medias de la Ciudad de México, que están más educadas, que son aspiracionistas, bueno, los ha atacado de distintas maneras. ¿Cuál es tu lectura como dirigente nacional? ¿Cuál es la evaluación interna que se hace de este? Mira, es algo que tenemos que leer muy bien. Insisto que son varios factores, no podríamos decir que fue uno solo. Evidentemente el tema mediático que ha dicho el presidente de la República tiene algo que ver. Mira, el tema de la clase media, nada favorece más a la clase media que tener un gobierno que no ha aumentado los impuestos, que paró los gasolinazos, que no ha endeudado a nuestro país, que combate la corrupción y sobre todo que apoya a la gente que más lo necesita, sobre todo porque ahora con el impacto económico que tuvimos por la pandemia, ¿sí? Pues el consumo no se cayó como se cayó la economía. Entonces yo creo que también tiene que ver con la economía, tiene que ver también con la evaluación de algunas gestiones de las alcaldías que no resultaron ganadoras, en fin. ¿Hace bien el presidente con estos críticas, estos cuestionamientos a la clase media, esto de decir que son egoístas, individualistas porque quieren una vida mejor? No, mira, en realidad no es contra la clase media, es contra esta argumentación que han hecho los conservadores, la ultraderecha, de tratar de decir que la cuarta transformación, que la 4T está en contra de la clase media, cuando justamente los gobiernos del PRI y del PAN fueron los que golpearon pues durante muchos años a la clase media. Otro ejemplo, el tema del salario mínimo. Durante el periodo neoliberal, pues el salario mínimo perdió su valor real casi 75%. En este gobierno tienes una recuperación de 60% en menos de 3 años. Entonces, digamos, hay que poner las cosas en claro y no caer en esas trampas ahí de ¿Van a buscar reconquistar a estos votantes de la Ciudad de México? Por supuesto, estamos trabajando ya en eso. La ciudad, insisto, tiene una gran vocación de izquierda. Vamos a ir a trabajar con la gente abajo, organizarla nuevamente para recuperar lo que perdimos el 6 de junio. Mario, me decías hace un momento, tenemos el control de 17 estados, 19 congresos. Vienen elecciones en los próximos 2 años, 2022, 2023. Se van a renovar otras 8 gubernaturas. Así es. ¿Qué panorama estás viendo para tu partido? ¿Pueden sumar más estados a los que ya tienen? Por supuesto. En el 22 tenemos Oaxaca, Quintana Roo, que son estados muy favorables para Morena. Tenemos también Tamaulipas, que nos fue muy bien ahora en esta elección. Sí, avanzó. Ganamos Reynosa, ganamos Río Bravo, ganamos Matamoros, retuvimos Madero, ganamos la capital, Ciudad Victoria, ganamos 6 diputaciones salvo Tampico, federales. creo que ganaron todos 9, salvo Tampico, que fue Altamira también ganamos. 16 diputaciones locales de 22, en fin, nos fue muy bien. Tamaulipas hay grandes posibilidades. En Hidalgo también. Nos faltó una diputación federal nada más, también nos fue muy bien, y faltarían Durango y Aguascalientes. Yo creo que tenemos la probabilidad de ganar por lo menos 5 gobernaturas en el 2022, y después tienes el 23 con Coahuila y el Estado de México, que también yo creo que hay grandes posibilidades de que podemos
podamos ganarla. O sea, ¿me estás diciendo que para 2023 Morena tendría casi 21 estados de la República? Pues un poquito más, Sí, porque tenemos ahora 17. sumarían. Yo creo que podemos sumar por lo menos otras 5. O sea que estaríamos por Van ahí a controlar casi toda la República. Si a eso le sumas de gobierno 22, federal, 23. gobierno, presidencia de la República o Congreso Federal. A ver, te quiero preguntar a partir de eso, ¿hacia dónde va Morena? ¿Qué va a ser Morena? ¿El partido del gobierno, el partido en el gobierno, el No, partido de Estado? A ver, Morena, el presidente de la República gobierna con el programa de Morena, ¿no? Porque es muy fácil caer en decir, no, pues es que es el partido en el gobierno, recordando lo que fue el PRI durante muchos años. No, son situaciones completamente diferentes. Eso te iba a preguntar. Porque nosotros tenemos un origen 100% democrático. ¿No va a ser Morena el nuevo PRI con todo este No, poder que están no, acumulando? no tiene nada que ver, porque, a ver, lo del 6 de junio, pues es la decisión de la gente. Es el resultado. El PRI también ganaba las elecciones. No, pero de manera muy diferente. Y era un partido que había sido creado desde el poder. Ahora, Morena fue creado por la gente y se provoca una auténtica revolución pacífica en las urnas en julio del 18 y tienes al presidente con la mayor legitimidad democrática de muchísimos años en nuestro país y una mayoría con una legitimidad democrática también muy alta. O sea, ¿no ves ningún paralelismo con lo que llegó a ser el PRI, que controlaba también casi toda la República? Este es el resultado de la decisión libre de la gente, de vivir en este tránsito que estamos teniendo hacia vivir en una auténtica A pesar democracia. de que muchos morenistas vienen del PRI de origen, tú mismo. No, ¿qué pasó? ¿Tú nunca fuiste priista? No, mi hermano. Bueno, varios. Por generación no me tus tocó. amigos, sí. No. Sí, pero también digamos, es falso decir que todos vienen del PRI. No todos. Hay algunos. generaciones donde no había muchas opciones, pero si repasas, por ejemplo, los 11 gobernadores que ganamos, la mayoría tienen su origen en el movimiento. Estos que llegan en esta ocasión. Así es. Oye, Mario, bueno, ya pasamos al 2023, vamos inevitablemente hacia el 2024. Muchos piensan que después del 2021 pues, se destapó la sucesión. Bueno, hoy por lo menos he escuchado a 5 o 6 políticos de distintos signos, algunos morenistas, otros aliados, otros de la oposición, que ya se declaran aspirantes presidenciales o suspirantes, como les queramos llamar. ¿Cómo estás viendo tú el 2024? ¿Cuántos ves en Morena? ¿A quiénes ves? Si es que hay prospectos ya para la presidencia. Mira, lo más importante es consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Es un esfuerzo que ha costado mucho. La gente claramente quiere que siga este proyecto y lo más importante va a ser el proyecto, no quien lo encabece. Afortunadamente ya tenemos, digamos, una formación de cuadros muy importante en todo el país que nos permite tener varias opciones. Pobres los de enfrente que no encuentran a uno solo. No me dijiste nombres, ¿a quién estás viendo? Yo no te voy a decir nombres. Imagínate, soy el dirigente del partido. Me ponga a dar nombres, voy a desatar. Bueno, el presidente ya ha dicho que tienen muchos, que ha hablado de Claudia Sheinbaum, de Marcelo, de Ricardo. ¿Por ahí ves algunos? Tenemos. ¿Hay caballada en Morena? No, hombre, está y bien fuerte. Y bien fuerte. Oye, Mario, ¿tú vas a llegar al 2024 como dirigente de Morena? Hasta el 2023. Mi mandato termina por ahí. No te va a tocar ya del 2023. la sucesión. Así es. Oye, no me quiero ir sin preguntarte rápidamente y brevemente el tema de Línea 12. Algunos te voltean a ver, te han señalado, dicen que hay responsabilidad porque tú fuiste secretario de Finanzas en el gobierno de Ebrard cuando se construyó la línea. ¿Y qué dices tú a todo esto? Si están haciendo los peritajes, si en algún punto hay algo que te involucre, ¿vas a declarar, vas a responder? A mí, como secretario de Finanzas, realicé el esfuerzo financiero en la Ciudad de México, reorganizando las finanzas de la ciudad. Hicimos una renegociación de la deuda de la ciudad muy exitosa que permitió liberar recursos para poder hacer una de las obras de infraestructura más grande que se ha hecho en el país en los últimos años. Digamos, mi responsabilidad es haber logrado armar el financiamiento para que esa obra fuera posible. ¿Y en ese financiamiento todo estuvo bien hecho? ¿No hubo...? Porque se habla de sobreprecios, de cosas. No, hombre, eso ya ha sido auditado. Ya está revisado. Muchas veces. No tienes ninguna... No hay ningún nada por ahí que puedan señalarte. Mario, finalmente, como dirigente del partido, vas a apoyar, por supuesto, las reformas constitucionales que quiere el presidente. Y tú has dicho, vamos con los priistas. ¿Y cómo ir con los priistas? Ellos dicen que van a ir con el bloque. ¿Cómo los piensan convencer? ¿Qué les van a ofrecer? No, lo que yo he dicho es que, bueno, primero es falso que en el 2018 hayamos ganado la mayoría y que ahora la perdimos como argumentaba la mayoría constitucional, ¿no? La mayoría calificada. Para modificar la Constitución.
Eso es algo que se construye, eso es un Ujú. acuerdo parlamentario que vas haciendo una vez que se instala la legislatura, como la hicimos en la legislatura que Sí. termina. Ahora, no es que busques la alianza con un partido, buscas la alianza dependiendo de la reforma que estés tratando. Te pongo dos ejemplos. En el caso de la Guardia Nacional, tuvimos el apoyo unánime de todos los partidos. En el caso de la reforma educativa, por ejemplo, ahí nos apoyó el PRI, a pesar de que derogamos una reforma que ellos como gobierno impulsaron. habían impulsado. La reforma al artículo 4 constitucional, por ejemplo, claramente se opuso la derecha a que los programas del bienestar se convirtieran en derechos constitucionales. Entonces, dependiendo del tema, es cómo vas a buscar los aliados para tener los votos suficientes y que salgan adelante. ¿Y si quieres encontrarlos? No, a ver, nosotros tenemos confianza en que podemos lograr esas mayorías porque nuestras reformas van enfocadas a hacerles un bien al país, Ujú. a que sea un beneficio para todos y para todos. Entonces, ya, si alguien se opone por politiquería, pues también tendrá que explicárselo al pueblo de México. Muy bien. Mario Delgado, gracias por visitarnos en el estudio. Gracias a ti, Salvador, por la apertura para invitación. platicar. Muchas gracias.